Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Saludos y bendiciones para todos. Mi nombre es Federico Peralta. Les hablo desde Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. En esta oportunidad vamos a aprovechar a leer en la Palabra de Dios el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 35 al 40. El contexto de este pasaje es el contexto en el cual podemos ver al Señor con cierta popularidad entre las multitudes. Ven los milagros del Señor, ven al Señor alimentando a 5.000, y entonces con su sabiduría Él va a explicar a qué vino a este mundo, cuál es su propósito, que va más allá de aquellas cosas que había revelado hasta ese momento. Vemos a estas personas siguiéndole porque veían las señales que hacía en los enfermos, veían sus milagros, veían su poder. También al ver señales que el Señor hacía, ellos decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Por lo tanto, el Señor, revelando más y más de sí mismo, en esta oportunidad, en el versículo 35 va a hablar de esta manera. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero les he dicho que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El Señor Jesús está diciéndoles: yo soy el pan de vida, a personas que no estaban entendiendo quién estaba ante ellos. Estaban ante Dios mismo, ese Dios que se había hecho hombre para poder morir por los pecados de estas personas. Y el Señor aprovecha lo que ellos conocían de la historia y lo que ellos traían a la memoria. En el versículo 31 podemos leer lo que ellos decían: nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ellos pedían señal al Señor, decían: ¿qué obra haces tú para que te creamos? El Señor había hecho muchos milagros y muchas obras. Pero fíjense cómo aprovecha Él para decir en el versículo 32, no les dio Moisés el pan del cielo, mi Padre les da el verdadero pan del cielo. El pan del cielo es Él mismo, Él es el pan de vida, es el que vino a dar vida, es quien vino a rescatarnos de nuestros delitos y pecados, nos dio vida cuando estábamos muertos en esos delitos y pecados. Por eso es importante resaltar en este versículo 35, yo soy, el Señor está diciendo: soy Dios y vine a dar vida. El que a mí viene no tendrá hambre, en Él hallamos satisfacción, hallamos completo perdón de los pecados y satisfacción para nuestra vida. El que en mí cree no tendrá sed jamás, dice también. Una vida saciada en Él es lo que podemos disfrutar los creyentes. Pero dice más, el versículo 36 dice: les he dicho que aunque me han visto, ustedes no creen. Ellos ya habían visto señales, habían visto milagros, habían escuchado al Señor, y aún así no creían. Esto nos habla de que el testimonio del Señor es suficiente y su obra es completa para que creyéndole tengamos vida eterna. Ellos pedían una señal, ignorando todo lo que el Señor era y había hecho hasta el momento. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, hablando de los creyentes, hablando de aquellos que iban a creer. Y al que a mí viene, dice el Señor, no lo echo fuera. Vemos que no solamente Él es el pan de vida, ese pan que había descendido del cielo, esa provisión de Dios para perdón de nuestros pecados, sino que Él es también una fuente de vida y gracia, porque el que a Él se acerca no es echado fuera, sino que es recibido. El Señor con brazos abiertos nos ha recibido para darnos vida, para perdón de pecados. Ese es el amor del Señor por nosotros. Esa es la fuente inagotable de gracia a la cual cada uno puede acudir con fe. Dice más el Señor: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino
la voluntad del que me envió. Qué importante entender que esta es una vida entregada a los propósitos del cielo. De la misma manera nosotros tenemos que rendir nuestra vida ante Dios, entregarnos a los propósitos divinos, entender que así como el Señor caminó en esta tierra para hacer la voluntad del Padre, para vivir en obediencia al Padre, de la misma manera el Señor nos mantiene en este lugar para poder reflejarle, para poder ser de testimonio y para poder cumplir el propósito que fue encomendado para cada uno de nosotros. El Señor nos tiene en esta tierra para servirle. Ocupémonos de lo que es su voluntad, su buen deseo para nuestras vidas. Ocupémonos en honrarle en todo tiempo. Dice el versículo 39, esta es la voluntad del Padre, todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna, y yo, dice el Señor, le resucitaré en el día postrero. Vemos también este aspecto importantísimo. En Él tenemos vida eterna asegurada. El Señor se ocupa de nuestra salvación de principio a fin. Se ocupa de nuestra eternidad. Se ocupa de hacer la paz entre Dios y los hombres. Nos asegura una eternidad con el Padre. Qué importante es entonces recordar quién es el que vino por nosotros. Quién es aquel que sacia nuestra alma. Entender que Él es la provisión de Dios para nuestro problema más grande, que es el pecado, y cómo no estar agradecidos con Él. Cómo no vivir una vida siguiendo sus pisadas, buscando la santidad que agrada al Señor que dio su vida por mí. Cómo no acudir continuamente a esta fuente de vida y de gracia. Cómo no rendir nuestra vida a su voluntad, a sus buenos deseos, sabiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El Señor mismo estaba revelando a sus discípulos quién era y sus propósitos, y al mismo tiempo estaba mostrando que sus pensamientos y sus caminos son más altos porque Él, siendo Dios, estaba ocupándose de nuestra eternidad. Estaba ocupándose de algo mucho más importante que simplemente los milagros y la alimentación de un día. Por eso podemos agradecer a Dios de que claramente nos ha mostrado cuál es el camino, la verdad y la vida. Este es solamente el Señor Jesucristo. Que nos bendiga para poder vivir vidas que le honren, que le agraden y que disfruten de hacer su voluntad. El Señor te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.